In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. In resurrectione. El presbítero Jonathan nació el 27 de mayo de 1986 en la Ciudad de México. Sus padres, el señor Francisco Javier Arellano Villalbazo, que en paz descanse, y la señora Rosa María Verdejo Cuenca. Fue llamado por nuestro Señor e ingresó al seminario el 15 de agosto de 2003. Estudió filosofía y teología en el Seminario Conciliar del Espíritu Santo del 2003 al 2012. El 11 de junio de 2013 recibe el orden sacerdotal. Obtiene la licenciatura en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium en el año 2015 con la tesis La liturgia, fuente y cumbre de la vida eclesial. Secretario de la Curia Diocesana de la Diócesis de Ecatepec del 2013 al 2019. Es nombrado encargado de la pastoral litúrgica de la Diócesis de Ecatepec del 2014 al 2020. Nombrado maestro de las celebraciones litúrgicas de la Diócesis de Ecatepec del 2014 al 2020 y del 2023 hasta la fecha. Es profesor de liturgia en el Seminario Conciliar del Espíritu Santo. Lo fue del 2017 al 2020. Fue nombrado responsable de la comisión litúrgica para la visita apostólica de Su Santidad el Papa Francisco a México, a la diócesis de Ecatepec en el 2016. Tiene una especialización en arte sacro por la Universidad Pontificia de México del 2020, licenciado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto San Anselmo en Roma, con la tesis La recepción del ritual de la iniciación cristiana de adultos en México, estudio histórico crítico del siglo XVI hasta nuestros días. Esto del 2020 al 2023. Forma parte del equipo de peritos para la revisión de los libros litúrgicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es profesor de la Maestría del Arte Sacro en la Universidad Pontificia de México, coordinador diocesano de la Pastoral Litúrgica de su diócesis de Ecatepec y secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. En esta ocasión, el padre Jonathan Arellano Verdejo nos compartirá la ponencia titulada La liturgia de la palabra, historia y teología. Adelante, padre. Pues bien, buenos días a todos y que me alegra muchísimo ver que en la plataforma estamos conectadas más de 600 personas de norte a sur y de este a oeste de nuestro territorio nacional. Así que muchísimas gracias, agradezco muchísimo a Carlos Humberto por la presentación. Y pues agradezco de todo corazón la invitación que me ha hecho Monseñor Raúl Gómez González, arzobispo de Toluca, y el encargado de la dimensión de pastoral litúrgica de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica a través de su secretaria, la hermana Adriana de Jesús Romero, a quien saludo también con mucho aprecio. Bueno, pues en esta ocasión me han pedido que pudiera yo compartir con ustedes un poquito sobre el tema de la liturgia de la palabra. He querido titular a esta pequeña presentación que vamos a tener con ustedes, Dios habla hoy, la mistagogía de la liturgia de la palabra, acontecimiento vivo de salvación. Esta presentación que yo voy a realizar con ustedes, este pequeño diálogo que vamos a ir entablando entre ustedes y yo, lo van a tener ustedes, dado que todo el material, tengo entendido, la hermana Adriana, Monseñor Raúl, lo van a llevar o lo van a poder poner a su disposición. Así que ahora más bien es un momento como para poder poner mucha atención y para que si al final alguien de ustedes tiene alguna duda, con todo gusto, su servidor al final vamos a tener
un momento de preguntas y de respuestas. Pues bien, vamos entonces a dar paso a este tema que yo he preparado para con ustedes. Y es más que una ponencia, yo diría que se va a realizar una catequesis. Una catequesis que propone adentrarse en el misterio de la liturgia de la palabra desde una perspectiva propiamente mistagógica. Esta va a ser la nota característica de este momento, que el método que voy a emplear para poder hablar de la liturgia de la palabra no son pensamientos a priori, no son, sino que voy a partir de la celebración misma para entonces después profundizar en su contenido y terminar con algunas cuestiones de corte práctica. Por lo tanto, no se trata solo de describir sus elementos constitutivos, ni solo de ofrecer indicaciones prácticas, estas surgirán de manera natural, sino vamos a recorrer juntos un camino que nos va a permitir reconocer en la acción litúrgica una cosa que es sumamente importante y que no debemos nunca perder de vista: la presencia viva de Dios que hoy habla a su pueblo. En este sentido, el objetivo fundamental de esta conferencia es redescubrir la liturgia de la palabra como un verdadero acontecimiento de salvación, en el que la escritura proclamada se convierte en la voz actual de Cristo en medio de la asamblea. Y esto me encanta a mí hablarlo, porque de pronto cuando a mí me toca presidir la celebración eucarística, en algunas ocasiones digo, nosotros en la celebración eucarística no estamos escuchando historias del pasado, porque atendiendo a uno de los principios que más adelante voy a atender, que más adelante voy a decir, cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, Dios habla a su pueblo aquí y ahora. Es el maestro que se presenta en medio de la comunidad. Por ejemplo, en el bello pasaje del Evangelio que ayer escuchamos, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en donde el maestro se presenta en medio de la comunidad para decir, no pierdan la paz. Y probablemente más de algún feligrés en ese momento, el corazón entristecido por alguna situación personal, familiar, por algún problema, escucha la voz de su maestro que enfrente a él está diciendo: hey, Juanita, hey, Petrita, hey, Rosita, hey, Luis, no pierdas la paz. Sé eso que te está pasando y te pido, no pierdas la paz. Para ello, evidentemente, voy a seguir, como les decía yo al inicio, el itinerario propio del método mistagógico. Y como voy a seguir el itinerario propio del método mistagógico, es necesario un poquito hablar sobre la mistagogía, que aunque no es el tema que nos ocupa, pero necesito hacer una breve introducción para comprender el método que voy a ocupar. Es entonces, así como una manera de introducción de capital importancia, partir del concepto mistagogía y su método para aplicar ese método a la liturgia de la palabra dentro del contexto de la celebración eucarística. No perdamos de vista esto. No vamos a estudiar la liturgia de la palabra como un elemento distanciado del contexto de la celebración litúrgica, de la celebración eucarística, sino que voy a hablar de la liturgia de la palabra en el contexto de la celebración eucarística. Ese va a ser el contexto en el que yo lo voy a hablar. Y voy a comenzar diciendo entonces que la mistagogía, en su sentido más propio y tradicional, es el camino de iniciación al misterio celebrado. No se trata simplemente de una explicación externa de los ritos, sino de una introducción progresiva en su verdad más profunda, ahí donde el signo visible remite y hace presente una realidad invisible de salvación. Entonces, el método mistagógico consta de 4 partes. Son 4 pasos los que tiene el método mistagógico.
Eso sí, si lo quieren anotar, sería interesantísimo, pero son cuatro. El punto de partida de este método es profundamente realista. Claro, voy a seguir la intuición que después Santo Tomás de Aquino nos dio hacia el siglo XIII, según el cual en la filosofía del conocimiento dice que no hay nada en nuestro intelecto que antes no pase por nuestros sentidos. La mistagogía, por lo tanto, va a ocupar este recurso y va a iniciarse con con la observación atenta del rito. Este es el primer paso. El primer paso, entonces, es que yo voy a observar el rito. Vamos a observar muy bien el rito, cómo se realiza, cómo son los movimientos. ¿Cómo? Es decir, se trata de detenerse en los elementos materiales de la acción litúrgica, los gestos, las palabras, los signos, los objetos, los formularios. Y es que es interesante porque lo que hace el método mistagógico era un método que emplearon los padres de la iglesia en los primeros siglos de la misma. Estoy hablando aproximadamente un auge en el método mistagógico hacia el siglo quinto, en donde el que había sido bautizado tenía ahora que ser iniciado en los misterios. Entonces, la predicación o la catequesis mistagógica comenzaba precisamente de la experiencia que el catecúmeno o el neófito había tenido en la celebración del sacramento. Por lo tanto, el primer paso del método mistagógico es precisamente eso, la observación del rito, la observación del elemento material, de lo que puedo ver. Y es que si ustedes recuerdan, en la liturgia están, se envuelven los cinco sentidos. La liturgia ocupa los cinco sentidos para poder manifestar realidades externas, realidades que no son materiales, ¿no? Entonces, este primer nivel no exige un conocimiento especializado previo, sino más bien una mirada contemplativa capaz de reconocer la densidad simbólica de aquello que acontece en la celebración. Es decir, no necesitamos personas sabias, sino personas que tengan una mirada contemplativa, que sean capaces de observar lo que la ritualidad de la iglesia realiza. ¿De acuerdo? Es un ejercicio de atención, por supuesto, que permite redescubrir que la liturgia no es una suma de acciones arbitrarias, sino un tejido significativo en el que cada elemento posee un peso y una intención. Entonces, ese va a ser el primer paso, la observación del rito. Claro, esta observación nos da paso al segundo paso, o nos da camino al segundo paso, que a partir de esta primera aproximación sensible, ahora vamos a transitar del rito a la Sagrada Escritura. Ojo con esto que les voy a decir. Todo rito litúrgico, todo rito litúrgico encuentra su fundamento en un evento de salvación realizado por Dios en la historia y que la Escritura testimonia. Esto es importantísimo. Por eso, a nadie le es lícito cambiar ni aumentar nada de la liturgia, porque el rito litúrgico tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, en la acción salvífica de Dios en la historia. Este paso solamente lo vamos a comprender a la luz de un concepto bíblico que se llama sícaron, particularmente presente en la tradición del Éxodo. Israel no solo recuerda el acontecimiento salvífico de la Pascua, sino que tiene que participar en la Pascua, pero lo va a hacer como de forma ritual, haciéndose presentes hoy aquí en la celebración. Ojo con esto, lo voy a poner ahora en el contexto de la última cena. En la última cena, el maestro le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Ese mandato de la reiteración es aquello que mueve a la comunidad cristiana a reunirse cada 8 días para que, en obediencia al mandato recibido por el Maestro, hagamos lo que Él nos pide.
Pero no solamente se trata de un acontecimiento histórico del pasado. No nos reunimos para recordar lo que el maestro hizo, sino para estar presentes ahí, en ese momento. A esto nosotros le llamamos memorial. Memorial y zícaron es el correlativo. Así, por lo tanto, la mistagogía busca identificar el texto bíblico, incluso un versículo preciso, que expresa el evento salvífico que el rito celebra. Este evento puede pertenecer tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, pero en todo caso debe ser capaz de dar razón de la salvación que la liturgia actualiza aquí y ahora a través de los ritos y las oraciones. Permítanme solamente para que esto nos quede muy claro. La Sacrosanctum Concilium en el artículo número 7 afirma que la celebración litúrgica es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y esto a todos nos viene bien. Entonces, cuando la comunidad cristiana es convocada por la acción del Espíritu Santo, nos reunimos como un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, en donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su pueblo. Y ese nosotros eclesial eleva el canto de alabanza a Dios Padre. Por lo tanto, es el pueblo el que alaba al Señor. Pero ojo con esto, Dios, al no tener cuerpo, al no tener una composición como la nuestra, alma, cuerpo, no está supeditado a las leyes del tiempo y del espacio. Esto quiere decir que entonces Dios, como Espíritu purísimo, vive en un eterno presente, vive en la eternidad. Él vive en un eterno presente. La acción litúrgica, por lo tanto, nos pone en contacto con la eternidad de Dios. Así que Dios nos salva en pasado, sino en presente. Nos salva aquí y ahora. En cada celebración litúrgica se escribe con nosotros la historia de la salvación. Por eso, el rito es la manera en la que hacemos presente aquí y ahora ese acontecimiento de salvación de forma ritual. Estamos presentes de forma ritual. Entonces, esto es muy importante. El tercer momento del método se sitúa en una profundización del evento de salvación descubierto. Aquí entonces el acento se desplaza del rito en su exterioridad al misterio que lo sustenta, es decir, la acción salvífica de Dios. Y una vez que hemos comprendido la acción salvífica de Dios, una vez alcanzada esta comprensión más plena del misterio, el método realiza un movimiento descendente de carácter claramente catabático, que baja. Se trata entonces de regresar al rito inicial del que partimos, pero ya lo comprenderemos iluminado por la palabra de Dios y por la teología del evento salvífico. Este rito ya no aparece como un conjunto de gestos aislados, sino como la actualización sacramental de aquello que la escritura narra y que la teología interpreta, de tal manera que en este nivel el rito es comprendido como el memorial vivo, no solo que recuerda, sino que hace presente y operante el misterio de la salvación. Por eso la Sacrosanctum Concilium nos recordará que ninguna otra acción de la iglesia tiene la capacidad santificante que tiene la liturgia, porque en la liturgia somos santificados como sujetos pasivos de la acción divina. Considerado entonces en su conjunto, este método se articula en torno a dos ejes que no podemos perder de vista. Son ejes fundamentales que constituyen su núcleo esencial. El primero es la identificación del evento de salvación contenido en la Sagrada Escritura. Es decir, una vez más, lo voy a repetir para que nos vuelva a quedar claro. Todo rito litúrgico tiene un fundamento escriturístico. De lo contrario, sería artificioso. Y la iglesia no puede aceptar nada artificioso. Dentro de la liturgia no puede haber nada que sea artificial. Y el segundo de este eje, de estos ejes fundamentales que constituyen el núcleo esencial del método mistagógico, es la actualización ritual de este mismo evento en la celebración litúrgica.
Estos son cómo nos vamos a ir moviendo. Pues entonces, haciendo un pequeño resumencito de lo que hasta el momento hemos dicho, solo a manera de introducción, esto me encanta, porque solo estamos en la introducción. Hemos dicho entonces que yo voy a abordar el tema de la liturgia de la palabra no solo como la exposición o la explicación de ritos externos, sino que emplearé para ello el método mistagógico, partiendo del hecho visible, de lo que vemos, de lo que acontece, comprendiendo su fundamentación escriturística, entrando en la comprensión del misterio celebrado y como una conclusión prácticamente natural, entonces hablaremos otra vez del rito, pero ya iluminado por la palabra de Dios, lo que hará nuestro estudio un auténtico camino iniciático. Seremos iniciados en el misterio celebrado a través de este maravilloso método que es el método mistagógico. Una vez entonces delineado entonces el método que guiará nuestra reflexión, nos disponemos a entrar en un primer momento, la contemplación del rito. Vamos a contemplar el rito. Nos vamos a situar, por tanto, ante la liturgia de la palabra, no como quien analiza una estructura desde fuera, sino como quien se deja introducir en una acción viva que acontece en el corazón de la celebración eucarística. Se trata de aprender a mirar con atención teológica y sensibilidad espiritual aquello que la Iglesia realiza cuando proclama la palabra. Para ello, la fuente en la que yo me voy a inspirar y me voy a apoyar es la Instrucción General del Misal Romano. Este documento que recomiendo ampliamente. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando el padre Jonathan llega a una parroquia, pues pobre gente, sobre todo los equipos de animación litúrgica, porque entonces empieza una serie de estrés como si el padre Jonathan fuera un ogro y dicen, es que es el padre y cómo le vamos a hacer. Y entonces ya llega la más aventada del grupo de liturgia y me dice, padre, una pregunta, ¿cómo quiere este rito? ¿Cómo va a ser la misa? Y lo primero que les digo es como nos diga la Santa Madre Iglesia. Es decir, como diga la Santa Madre Iglesia. Porque yo escuché una vez que María Santísima nos dijo, hagan lo que Él diga. Y como María Santísima me dijo, hagan lo que Él diga cuando se les acabó el vino en la boda de Caná, a nosotros como liturgistas y a ustedes como equipos de animación litúrgica, María Santísima les dice, hagan lo que les diga. En la liturgia, mis amados hermanos, no hay espacio para la improvisación y para los gustos personales. La liturgia, obedecemos lo que la sabiduría de la Iglesia nos afirma y nos dice que 2000 años de historia hace a nuestra madre la Iglesia sabia. No pretenda que una persona de 50, 60 o 70 años sea más sabia que la madre Iglesia con 2000 años. Créanme, la Iglesia es sabia. Por lo tanto, entonces yo voy a hablar aquí no de mis gustos personales. Voy a hablar de lo que nos dice la Iglesia en la IGMR en su tercera edición típica, que en el capítulo segundo dedicado a la estructura de la misa, sus elementos y sus partes, particularmente en los numerales que van del número 55 al 71, ofrece una exposición de gran claridad y profundidad. No se trata solamente de una descripción funcional, sino de una verdadera clave de lectura que nos permite reconocer en los diversos elementos de la liturgia de la palabra una unidad orgánica y un dinamismo interno. Yo siempre he dicho, alguien me dijo hace poquito, que una de las tareas que nos toca realizar en la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica es la edición de los libros litúrgicos. El 15 de mayo, con la gracia de Dios, estará disponible en las librerías la nueva reimpresión del Misal Romano. Espero que sea de su agrado. Y alguien por ahí me decía, pero padre, todos estos documentos que vienen al inicio del libro, ¿no los podríamos quitar al fin que nadie los lee? Ese es el serio problema, nadie los lee. Y los tendríamos que leer porque los documentos previos
sea los prenotandas y en el caso del misal romano, la instrucción general del misal romano, son la clave hermenéutica de interpretación de los ritos. Ahí viene la clave de interpretación de los ritos. Por lo tanto, es mega importante poder estudiar estos documentos. Así, al recorrer estos textos, no buscamos identificar qué partes tiene la liturgia de la palabra, sino dejarnos conducir hacia una comprensión más honda de su sentido. ¿Y cuál es esta comprensión más honda de su sentido? Que Dios mismo le habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo. Cristo presente en su palabra y la asamblea que escucha, acoge y responde. Estamos delante de lo que podríamos decir y que nos han enseñado el sistema más básico de comunicación. Hay alguien que habla, alguien que escucha. Por lo tanto, en la celebración litúrgica hay un encuentro. De ahí la importancia de llegar temprano a misa, porque hay un encuentro en donde vamos a escuchar a una persona. Voy porque me quiero encontrar con una persona a quien voy a escuchar. Nos encanta ser escuchados por Dios. Pero también Dios tiene algo que decirnos. Y la manera en la que Dios habla a su pueblo es a través de la Sagrada Escritura. Por esto, en este primer momento, fieles al camino que hemos delineado, no vamos a buscar ni explicar ni profundizar. Solo vamos a detenernos a contemplar la ritualidad de la Iglesia en torno a la proclamación de la palabra de Dios. Nos situamos entonces ante la liturgia de la palabra, tal y como la Iglesia la realiza, dejando de lado lo que les decía, gustos personales de cada presidente de la celebración. Más bien, nos dejaremos guiar por esta instrucción general del misal romano para tener una visión de conjunto de su estructura y de sus elementos constitutivos. Se trata, por tanto, de una mirada externa, atenta, que reconoce lo que acontece sin aún desentrañar plenamente su misterio. Bien, lo primero que tenemos que afirmar entonces es que la liturgia de la palabra se nos presenta como una unidad orgánica. Ojo con esto. Es importante comprender que la liturgia de la palabra es una unidad. A ver, intento explicar esto con una palabra sencilla. Una vez llegó una señora a la parroquia y me dijo, llegó más o menos por ahí de los avisos parroquiales, poquito antes de la bendición. Recibió la bendición. Y entonces se acerca la señora y me dice, Padre, tengo una pregunta. ¿Verdad que la misa me vale? Y yo le dije, sí, señora, le vale, pero le vale gorro. Porque si no le valiera gorro, señora, hubiera usted llegado temprano. No se trata como aquellos que dicen, es que tú puedes llegar al Evangelio, o tú puedes llegar a la segunda lectura, o tú puedes llegar a... No, señores, no. La misa es un conjunto orgánico. La misa es un todo, no pedacitos armados como rompecabezas, es un todo. Y vamos a ver la liturgia de la palabra como una unidad orgánica, constituida fundamentalmente por las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, acompañados por los cantos que los intercalan, o aquellos que se llaman cantos interleccionales, en medio de las lecciones o de las lecturas, y que encuentra su desarrollo y culminación en la homilía, la profesión de fe y la oración universal. Listo. Les acabo de dar la estructura de la liturgia de la palabra. En este conjunto, entonces, se percibe ya cierto dinamismo. Algo es proclamado, acogido, interiorizado y respondido por la asamblea. Tiene que haber todo un movimiento, hay un movimiento, ¿no? Como podemos observar, su dinamismo interior es el del gran diálogo, en el que Dios ocupa el primer lugar y el corazón del hombre tiene que estar dispuesto para acogerlo. Y esta es la razón de ser de los ritos iniciales, el propiciar lo necesario para que el corazón esté dispuesto para ser alimentado.
por la doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Cada parte de la celebración litúrgica tiene una razón de ser. Sin embargo, en medio de esta acción, el silencio va a ocupar un lugar propio. Se trata de momentos previstos dentro de la misma estructura celebrativa. ¿Con esto qué quiero decir? Hermanos y hermanas, el silencio es también un rito. El silencio es un rito. Es un rito que tenemos que aprender a hacer. Es un rito que tenemos que aprender a desarrollar. Se trata, por lo tanto, antes de hacer este rito, antes de comenzar la liturgia de la palabra, después de las lecturas, al concluir la homilía, porque estos espacios de silencio se insertan en el desarrollo del rito como instantes de recogimiento. Pensemos en una grande sinfonía. Para que una sinfonía sea bella, requiere de silencios. El silencio es importante. Las lecturas bíblicas, como les decía, constituyen el núcleo de esta parte de la celebración. Son proclamadas siempre desde el ambón y siguen un orden establecido que manifiesta la relación entre los dos testamentos y la unidad de la historia de la salvación. Después de cada lectura, una aclamación permite a la asamblea participar activamente. De este conjunto, la proclamación del Evangelio se distingue como punto culminante. Esto lo podemos ver gracias a que hay todo un aparato ritual que acompaña la proclamación del Evangelio, como por ejemplo es anunciado por un ministro específico, un ministro ordenado, es precedido o bien por una bendición o bien por una preparación y es acompañado por las aclamaciones del pueblo con gestos de posturas corporales, todo el pueblo se pone de pie. También el mismo libro del Evangelio que recibe gestos de veneración, el uso del incienso, las velas que le acompañan. Todo este aparato ritual nos permiten comprender que se trata del momento culminante de la liturgia de la palabra. Entre las lecturas se sitúa el Salmo responsorial, que forma parte integrante de la liturgia de la palabra. No es accesorio, es palabra de Dios. Es proclamado o cantado por el salmista o cantor y la asamblea participa mediante su respuesta. Su lugar es inmediatamente después de la primera lectura. Antes del Evangelio hay una aclamación que adopta forma de aleluya u otro canto según el tiempo litúrgico. Pensemos en el momento de la cuaresma con el canto del honor y gloria. Toda la asamblea se pone de pie, participa de este canto, que precede inmediatamente a la proclamación evangélica, y en algunos casos particulares también se añade alguna secuencia. La proclamación o la homilía es la que sigue a la proclamación de la palabra, realizada de forma ordinaria por el sacerdote presidente, aunque puede ser confiado a otro ministro ordenado. Forma parte de la liturgia y tiene un lugar propio dentro de su desarrollo, siendo obligatoria los domingos y fiestas de precepto. Después la asamblea proclama la profesión de fe, especialmente en los domingos y solemnidades, cantada o recitada, y es realizada por todo el pueblo reunido, ya sea de forma conjunta o de forma alternada. Y finalmente, la liturgia de la palabra cierra con la oración universal. En ella el pueblo eleva súplicas por la iglesia, por el mundo, por quienes sufren y por la comunidad local. Las intenciones pueden ser propuestas por un ministro desde un lugar adecuado. Permítanme aquí hacer un pequeño comentario. Yo pongo que deben ser de un lugar adecuado. La IGMR afirma que son desde Lambón. Cuando lleguemos a ese lugar, determinaremos de dónde debe ser leída estas oraciones, si desde Lambón o desde algún otro sitio adecuado que no sea el Lambón. Lo vamos a descubrir juntos. Así, por lo tanto,
Viendo este conjunto de ritos, se nos presenta la liturgia de la palabra en su configuración visible, una secuencia ordenada de proclamaciones, cantos, silencios, gestos, respuestas. Es todo un aparato ritual. En este nivel nos limitamos a reconocer sus partes, su disposición, su desarrollo y vemos el rito, lo contemplamos tal y cual la iglesia lo celebra. No lo juzgamos, simplemente lo vemos. Y ahora, una vez que hemos escudriñado los elementos visibles de la liturgia de la palabra, tenemos que dar el paso al misterio de la salvación que lo sustenta. ¿Cuál es el misterio de salvación que sustenta la proclamación de la palabra de Dios? Voy a hacer, voy a dar paso a dos textos. Uno, el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos del 1 al 12. El otro, del Nuevo Testamento. Vamos a centrar nuestra atención en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos del 16 al 21. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Si ustedes me lo permiten, brevemente, les invito a que hagamos juntos una lectura atenta de la palabra de Dios en la que vamos a encontrar el fundamento. ¿De acuerdo? Entonces, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño análisis al respecto. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir, ándate, nada más que pueda. Bien, ustedes están ya viendo en la pantalla estas dos lecturas y estas dos lecturas son las que dan el sustento escriturístico a la liturgia de la palabra. Leeré en primer lugar, vamos a hacer una lectura del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo del 1 al 12. El pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Estaban a su derecha Matitías, Semá, Ananías, Urías, Gelcías y Maasías, Malquías, Jasún, Jasbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas, Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odilías, Maasías, Cuelitá, Azarías, Josabat, Hanán y Pelaías explicaron la ley al pueblo que permanecía de en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo:
Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo, callad, no estéis tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les había enseñado. Leamos ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 21. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a, a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Como podemos habernos dado cuenta, ustedes se han dado cuenta que es bellísimo. Déjenme agregarlo. Bien, nos encontramos entonces delante de la fundamentación escriturística de la proclamación de la palabra de Dios. Vamos entonces a profundizar en la contemplación, en primer lugar, del texto lucano. Conviene advertir, en primer lugar, que según el testimonio de los evangelios, esta es la única ocasión en la que se nos presenta a Jesús proclamando las escrituras en el contexto de la liturgia sinagogal. Esto es importante, solo en este momento Lucas lo presenta. Y esto no es un dato secundario. El evangelista sitúa este acontecimiento en un momento clave. ¿Por qué? Vamos a situar este evangelio en su contexto. Resulta que este pasaje de la escritura se lleva a cabo inmediatamente después del bautismo en el Jordán, donde se había manifestado la epíclesis del Espíritu sobre Jesús. Ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 21 al 22. Y lo había revelado ya como el Cristo, es decir, el ungido de Dios. En este dato adquiere un peso particular si consideramos que estamos delante del inicio de su vida pública. El primer gesto ministerial de Jesús que el Evangelio de Lucas nos presenta no es ni un milagro ni una enseñanza itinerante, es un gesto litúrgico. Esto es importante. Entra en la sinagoga de Nazaret, se levanta para hacer la lectura y proclama la escritura. Así, el itinerario que se nos deja entrever posee una profunda coherencia. El Espíritu desciende sobre él en el Jordán, el Espíritu lo conduce al desierto, el Espíritu lo impulsa de retorno a Galilea y finalmente lo introduce en la sinagoga donde toma el rollo del profeta Isaías y lo proclama ante la asamblea. Si observamos entonces con detenimiento, podemos reconocer en este dinamismo una acción constante del espíritu. Y en este sentido, el pasaje nos permite contemplar un dato de enorme densidad teológica. La proclamación de la escritura no es un acto meramente humano, sino un acontecimiento profundamente neumatológico. Es una cosa increíble. El espíritu que congrega a la comunidad a reunirse como asamblea es el mismo espíritu el que dispone los corazones para que acojamos la palabra que el espíritu inspiró a los autores sagrados y que ahora el espíritu nos inspira a nosotros para comprender el mensaje de la salvación aquí y ahora.
La palabra es leída, por lo tanto, bajo la acción del Espíritu, y este mismo Espíritu es quien abre la inteligencia y quien nos posibilita en su comprensión. Por lo tanto, se revela así una imagen de grande fuerza. La palabra, ojo con esto, para que no se me confundan, porque es bellísimo además. La palabra misma, palabra con mayúscula, siguiendo el Evangelio de Juan, la palabra lee las escrituras. Cristo, el Verbo encarnado, es a la vez quien proclama y quien cumple lo proclamado. La epíclesis del Espíritu no solo inaugura su misión, sino que lo acompaña y lo configura. Este acto litúrgico en su totalidad, desde la lectura hasta su interpretación. De este modo, la liturgia de la palabra se nos manifiesta como un acontecimiento en el que confluyen inseparablemente palabra y espíritu. La tradición cristiana ha expresado esta realidad bellísima con imágenes de gran hondura. Y uno de los padres de la iglesia, solo por mencionar algunos, afirma que Cristo es el libro vivo, aquel cuyo pergamino es su propia carne y cuya escritura es el verbo del Padre. De tal manera, en Él, en Cristo, la escritura alcanza su plenitud, porque no solo es proclamada, sino realizada. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Yo soy la escritura. Desde esta perspectiva, la escena de Nazaret puede ser comprendida por analogía como la institución de la Eucaristía en la última cena, como el evento fundante, el modelo paradigmático de la liturgia de la palabra cristiana, a lo que en el método mistagógico le llamaremos el tipos. Este es el momento fundante. Y esto es lo que sucede en cada celebración litúrgica. En efecto, lo que ahí acontece se convierte en paradigma para la iglesia. Cada vez que en la celebración litúrgica se proclaman las lecturas, se actualiza en el hoy de la iglesia aquel acontecimiento originario. Dios habla a su pueblo. La estructura misma de la liturgia de la palabra tiene estos elementos que escuchamos en el Evangelio de Lucas: lectura, comprensión e interpretación. Estos tres elementos: lectura, comprensión e interpretación. Y encuentran en este pasaje su configuración más pura. No se trata de una simple repetición, sino de una actualización viva. En cada celebración litúrgica, Cristo continúa hablando a su pueblo. Es Él el que habla. No se trata, por lo tanto, de un recuerdo del pasado. No nos reunimos para recordar cosas viejas, sino de un acontecimiento presente en el que la palabra proclamada se convierte en lugar de encuentro con el misterio de la salvación, conduciendo a la asamblea hacia su plena realización. Si en la sinagoga de Nazaret hemos contemplado a Cristo, que proclama y cumple la palabra, ahora dirigimos la mirada hacia aquellos que la escuchan. Dice la palabra de Dios: entró en la sinagoga. Permítanme un segundito hacer un pequeño comentario a este entró en la sinagoga. Jesús entra porque pertenece a ese pueblo. El verbo que emplea el texto griego es un verbo que reza eiselthomen, tercera persona del auristo del indicativo activo del verbo eiserhomai. Significa entrar, pero no cualquier entrar. Entra porque puede entrar, está autorizado para entrar. ¿Por qué? Porque Jesús entra porque pertenece a ese pueblo, forma parte de ese pueblo que forma una asamblea, forma parte de la Kahal Adonai, es decir, de la asamblea de Israel, convocada ante Dios con un propósito sagrado: escuchar la ley, renovar la alianza y celebrar el culto. De hecho, desde esta perspectiva, entrar adquiere una densidad mayor, significa insertarse en la historia de la fe del pueblo que ha sido liberado para dar culto. Y es precisamente es la razón de ser de la liberación
recuerden ustedes el libro del Éxodo, capítulo 3 versículo 12. Este es el objetivo de Dios, que el pueblo le dé culto, y para esto sale, permítenos salir para dar culto a Dios. En ambos casos, tanto en Nehemías como en Lucas, textos que acabamos de leer, la iniciativa no es meramente humana, es Dios que convoca a su pueblo, Dios que precede y que constituye la asamblea. Detengámonos entonces ahora en el libro de Nehemías, en el relato que sitúa esta gran asamblea el día primero del mes séptimo, es decir, en el contexto de una fiesta que se llamaba Rosh Hashanah, el inicio del año litúrgico judío. En continuidad a esa fiesta y al mismo tiempo en plenitud, el domingo cristiano, llamado Dies Domini o Día del Señor, se configura como el día en que la iglesia se reúne para celebrar la Pascua del Señor. Así como el Rosh Hashanah, la palabra inaugura el tiempo y renueva la alianza, en el domingo la proclamación de la Escritura acontece a la luz de la resurrección de Cristo, haciendo presente en el hoy definitivo de la salvación. La Asamblea Cristiana es también convocada como un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, que escucha una palabra, no solo la recuerda, sino que se cumple en medio de ella y que la conduce hacia la Eucaristía. Del libro de Nehemías hay un punto que a mí me parece que es extraordinario. Al final de la escucha de la palabra, el pueblo es conducido a la gran fiesta. Los cristianos, al término de la liturgia de la palabra, somos conducidos al banquete eucarístico. Desde esta perspectiva, se comprende que la comunidad celebra siempre las obras salvíficas de Dios, que preceden la misma proclamación de la palabra. La asamblea se convierte así en el lugar hermenéutico originario de la escritura. La escritura nace de la experiencia creyente de un pueblo que celebra la acción de Dios. Es decir, lo primero que el pueblo hace es experimentar las maravillas de Dios. Y después, ahora sí, en la asamblea, donde la escritura es recibida, proclamada y actualizada, al ser leída en el contexto litúrgico, no solamente recordamos acontecimientos del pasado, sino que se hacen presentes en la comunidad. Podemos entonces formular una primera conclusión. Dios actúa en la historia y esta acción es experimentada, es interpretada por la comunidad creyente y se expresa en formas que darán origen a la escritura. En segundo lugar, la escritura nace de la memoria creyente de la acción de Dios, pero alcanza su plena verdad en la proclamación litúrgica. Hablemos un poco, dado que el tiempo se nos agota, sobre la sacramentalidad del libro de la Escritura. Después de haber contemplado a la asamblea convocada para la escucha, tenemos que dirigir nuestra mirada hacia un elemento concreto del rito, y me refiero al libro de las Escrituras. Dice la palabra de Dios, le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. De aquí sacaremos algunas pequeñas conclusiones. Estamos delante, como se pueden dar cuenta, de toda una secuencia ritual. En la liturgia cristiana ocurre algo decisivo. El libro, desde una perspectiva sugerente, el libro es entregado porque el libro pertenece a la comunidad. El rollo es entregado al lector. Este detalle nos permite comprender que el libro le pertenece a la comunidad. Es un libro de la comunidad. De ella lo recibe el lector y a ella lo devuelve. No es propiedad privada de quien lo proclama, sino un don confiado para el servicio. La comunidad es, en este sentido, el verdadero custodio de la escritura. A la luz de este pequeño elemento, hay un elemento conclusivo. En primer lugar, Jesús proclama el texto que le es dado. Ojo, no uno elegido arbitrariamente. No es que Jesús diga, yo no quiero leer ese texto, hoy se me hace aburrido, mejor leamos este otro. Ni él lo hace.
Por lo tanto, no podemos permitirnos en las celebraciones litúrgicas una lectura arbitraria de la palabra de Dios. Esto introduce un principio fundamental para la vida litúrgica de la Iglesia, la fidelidad a la palabra recibida. En segundo lugar, la dignidad del libro, su cuidado, su belleza, su veneración. Porque si nosotros como cristianos estamos afirmando que ese libro contiene la palabra de Dios entonces no podría ser leída de cualquier hojita o de un libro sucio, un libro roto, un libro viejo, un libro feo. La palabra de Dios también tiene que ser un elemento visible que manifieste a través del signo lo que ella contiene. Pero sobre todo, es necesario no perder de vista lo esencial. En la proclamación litúrgica de la Escritura, la Iglesia vuelve a escuchar a aquel que es la palabra. Así el libro en su materialidad visible se revela como un auténtico signo sacramental que conduce de lo sensible a lo invisible, del texto a la voz, del signo a la presencia viva de Cristo que habla hoy en medio de la Iglesia. Voy a hablar ahora sobre otro de los elementos importantes y es la voz del lector, mediación viva de la palabra. Ya a punto casi de concluir con esta mi participación, no podemos dejar pasar un elemento muy importante. Si la palabra brota del altar, recuerden ustedes que en la secuencia ritual, en la procesión, el evangeliario es colocado en el altar, haciendo o significando de esta manera la unión de las dos mesas, la mesa de la palabra y de la Eucaristía. De ella, del misterio pascual de Cristo, brota la proclamación de la palabra, conducida hasta el lugar de la proclamación, que es el evangelio, que es el ambón. La proclamación de la palabra conduce a la Eucaristía. Es decir, el culmen es la fe, sí, profesada en la profesión de fe, pero que encuentra su culmen en la Eucaristía. Hoy en la lectura del día de hoy, capítulo 14 del Evangelio de Juan, de la quinta semana del tiempo del tiempo de Pascua, dejando de lado que estamos celebrando la fiesta de los santos Felipe y el otro de los apóstoles, habrá que recordar un pequeño detalle. Dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Entonces, la manera de amar al Señor es cumpliendo su palabra. La manera en la que la liturgia de la palabra encuentra su culmen es en la liturgia eucarística. Ahí encuentra su culmen, la unidad. Pues bien, eh, entonces, la palabra brota del altar, se dirige a la asamblea como presencia viva y entonces surge una pregunta. ¿Cómo acontece concretamente ese hablar de Dios en medio de su pueblo? ¿De qué modo esa palabra que es eterna se hace audible aquí y ahora? Y entonces esto nos remite a la voz del lector, el cual está al servicio de la palabra escrita. No le pertenece. El lector se somete a ella con obediencia y humildad para hacerla resonar en la asamblea como la sacramentalidad de la voz del resucitado. No se trata simplemente de leer en voz alta, sino de proclamar, es decir, de dejar que la palabra de vida sea dirigida a la comunidad en nombre del Señor, sabiendo que es Dios el que habla. De aquí surge la necesidad entonces de una preparación seria y consciente. La voz no puede ser improvisada, porque aquello que transmite no le es propio. Un bello testimonio que me voy a dar la oportunidad de leérselos, de la tradición judía, ilumina este punto con grande claridad. Leo textualmente. Ocurrió que un día el custodio de la sinagoga llamado Rabí Akiva, para hacer la lectura pública de la Torá en la comunidad, pero él no quiso subir al púlpito para las lecturas que se alza sobre la bimá. Sus discípulos le dijeron, Maestro, tú mismo nos has enseñado que la Torá es tu vida en el curso de tus días. ¿Por qué te has negado a actuar consecuentemente? Le contestó.
por el culto del pueblo. He rechazado leer solo porque previamente no he leído el texto 2 o 3 veces. No me había preparado. Un hombre, en efecto, no tiene el derecho a proclamar las palabras de la Torá delante de la comunidad si no las ha leído primero, para él mismo, 2 o 3 veces. Así el mismo Dios actúa. La Torá resplandece ante él como la luz de las estrellas, mientras éstas para entregar la Torá a los hijos de Israel, como se dice en el libro de Job. Entonces la vio y la calculó, la estableció y examinó a fondo. Solo después, como sigue, dijo al ser humano. Este testimonio del Rabí Akiva nos recuerda que la proclamación litúrgica exige una disposición interior. El lector no solo se prepara para leer un texto, se dispone él mismo para convertirse en mediación. Por lo tanto, antes de ser pronunciada la palabra, debe ser acogida, debe ser proclamada, debe ser escuchada en el propio corazón. Bueno, vamos entonces ahora a ir llegando un poquito a las conclusiones. En primer lugar, hemos de afirmar que la liturgia de la palabra no es un momento de la misa, sino un acontecimiento en el que Dios habla hoy, aquí y ahora a su pueblo. Y si realmente creemos esto, todo lo cambia. Cambia cómo proclamamos, cambia cómo escuchamos, cambia cómo guardamos silencio, cambia cómo respondemos, cambia cómo cuidamos el libro de la Escritura. No se trata de hacer mejor las cosas, sino dejarnos alcanzar por una palabra que está viva. Porque cuando la iglesia escucha de verdad, deja de repetir textos y comienza a reconocer la voz de Cristo que la llama, la transforma y la envía. Queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido por la amable invitación que me han realizado para participar en este encuentro virtual de equipos de animación litúrgica. Deseo que los trabajos de estos días redunden en auténticas celebraciones litúrgicas en donde Dios se manifieste aquí y ahora a través de los ritos y de la oración y de las oraciones. Y espero que este pequeño recorrido por la liturgia de la palabra, en la mistagogía de la liturgia de la palabra, nos puede ayudar a vivirla mejor y ayudar a que los demás la puedan vivir mejor. Así que enhorabuena, felicidades a todos los que están en este encuentro. Y bueno, pues entonces... como les decía al inicio, yo entregaré este documento para que ustedes lo puedan leer en casa con la tranquilidad, profundizarlo, leerlo y bueno, está bien. Quisiera yo que pasar el micrófono a nuestro querido Carlos Humberto o a la hermana Adriana para organizar el momento de las preguntas y las respuestas que todavía tenemos aquí unos momentitos. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre, por esta ponencia que seguramente que nos ayudará a vivir mejor la palabra de Dios, perdón, la liturgia de la palabra, no solamente como parte de un equipo de liturgia que proclama, sino también como feligresía que escucha a Dios y que también eh, permite que esa palabra se interiorice en nuestro corazón. Tenemos algunas preguntitas por aquí. Eh, en el tema anterior nos hacían una pregunta que me parece un poco más acorde con el tema que usted presentaba sobre la liturgia de la palabra y nos decían en la práctica litúrgica de los lectores si es conveniente o correcto levantar la cabeza al ver a la asamblea mientras se está leyendo la lectura, se está proclamando la lectura. Perdón. Bien, mira, voy a responder no de manera limitativa, sino orientativa. Más bien, dado que en la IGMR no existe algo que nos lo diga, por lo tanto tendríamos que hacer más bien una interpretación de la razón de ser de la proclamación. Si estamos diciendo que en la proclamación de la palabra de Dios
Es Dios el que habla a su pueblo y el lector que le presta su voz para poder sacar de la prisión de la tinta y el papel a esa palabra y convertirla en voz sacramental del resucitado que actúa en medio de la comunidad. Evidentemente que las disposiciones del lector tienen que ser las convenientes. Entiendo muy bien que el texto que se está proclamando es un texto que se encuentra en el ambón y es un texto del cual yo me pongo al servicio del texto, no como un mensaje personal, sino más bien como una lectura del texto. Pero también es cierto que en la ministerialidad la persona está proclamando las maravillas de Dios a través de la palabra. Por lo tanto, dejo a discreción esta respuesta. Me parece que no es del todo tan importante desde mi punto de vista si levanto la mirada para ver a la comunidad o si bien me quedo con el texto fijado. El asunto es que estás proclamando, estás dándole tu voz, hermanos, y yo los volteo a ver, porque en ese momento yo soy el presidente de la celebración, y como presidente de la celebración hago las veces de Cristo como cabeza, y si he dicho que Cristo está presente en cada celebración litúrgica, hermanos, los volteo a ver, no me quedo con la mirada fija en el texto. Pero hay quienes prefieren tener la mirada fija en el texto para dejar claro que la palabra que se está proclamando es la palabra de Dios y no a título personal. Pero considero yo que es importante la interacción también entre la asamblea reunida y el que está hablando en la asamblea. Gracias, padre. También nos preguntan si nos pudiera recordar los 4 pasos del método mistagógico que Con, mencionó. con gusto. Es que los 4 pasos del método mistagógico son fantásticos. El primero es la observación del rito, es la observación externa del rito. Es contemplar el rito sin juzgarlo, solo veo lo que sucede en el rito, lo que ha sucedido. Para esto, evidentemente, tengo que mirar la celebración litúrgica prototípica, es decir, aquella que no responde a los gustos personales del presidente de la celebración. Por eso les decía que la mejor manera para contemplar el rito es a través de la IGMR, que nos hace la descripción del rito tal y como la debemos de ejecutar. En segundo momento viene la búsqueda de la fundamentación escriturística. Decíamos que todo rito en la iglesia tiene una fundamentación escriturística. Dios ha actuado y Dios, a ver, esta es como la dinámica. Dios actúa, Dios salva a su pueblo y el pueblo, reconociendo la acción de Dios, lo pone por escrito. Y eso que pone por escrito llega a su culminación cuando es leído en el contexto de la celebración litúrgica, porque la celebración litúrgica tiene la capacidad per se de actualizar ese acontecimiento de salvación. Es decir, yo no estuve en ese momento en ese momento en el que Dios actúa en medio del pueblo, porque yo soy un ser finito, material, tengo cuerpo, estoy supeditado a las leyes del tiempo y del espacio. Por lo tanto, no pude estar allá hace 2000 años, pero gracias a la proclamación litúrgica de la palabra, estoy presente en ese acontecimiento de salvación que ha sido ritualizado por la liturgia de la iglesia. Entonces, yo no estoy delante de una historia, estoy delante de un acontecimiento, la salvación aquí y ahora a través de los ritos y de las oraciones. Una vez que yo comprendo el fundamento escriturístico y el fundamento escriturístico de la palabra de Dios, ojo, es el capítulo 4 de Lucas. Jesús mismo entra a la sinagoga como era su costumbre hacerla los sábados, se pone de pie para hacer la lectura, le entregan el rollo del profeta Isaías, la lee, entrega el rollo y después hace el midrash, es decir, lo pone en el hoy litúrgico de la iglesia. Hoy se ha cumplido esta palabra que acaban de escuchar. Él es el cumplimiento, ¿no? Y todos los ojos estaban fijos en él. Este es el prototipo de la proclamación de la liturgia de la palabra. Entonces lo comprendo, entro en la comprensión teológica del magisterio, que dice el magisterio sobre este acontecimiento, y el cuarto paso es el retorno al rito para poderlo ejecutar de la manera adecuada, como su naturaleza misma lo sugiere, ¿no? Estos son los 4 pasos del método mistagógico que son aplicables a cualquier rito en la iglesia.
Gracias, padre. También una pregunta sobre, bueno, cuando se hace la lectura de la Pasión del Señor con tres lectores, el sacerdote y dos lectores laicos, ¿cómo sería el, la distribución adecuada para colocar tanto al sacerdote como a los ministros laicos? Vamos a tomar como fundamento de esto la liturgia papal. Y la liturgia papal coloca alrededor del ambón, coloca los lugares propios para la proclamación, que son pequeños legios, pequeños, como si se trataran de atriles, al lado en el contexto del ambón. Se colocan en los costados del ambón, en pequeños lugares, como lugares privilegiados para la proclamación de la palabra de Dios, en lugares muy dignos, por cierto, no desde cualquier lugar. Porque cada lugar tiene su particularidad. La liturgia de la palabra no puede ser leída desde el altar, no puede ser leída desde ahí. La liturgia de la palabra no puede ser, el evangelio no puede ser leído desde la sede, no puede ser, porque cada uno tiene una función diversa. De hecho, el triamúnera se representa también en los espacios focales de la celebración, ¿no? El munus regendi, santificandi y docenti se manifiestan en los lugares de la celebración, el munum sanctificandi o sí, el munus sanctificandi desde el altar, el munus regendi desde la sede, el munus docendi desde el ambón. Por eso es tan importante la verdad de cada espacio litúrgico. Gracias, Padre. Y finalmente, sobre la oración universal, oración de los fieles, nos preguntan cuál es el lugar adecuado para leer esta oración y también si se puede omitir y cuándo se puede omitir. Aquí entramos en el tema de la casuística. Yo voy más allá del si se puede o no se puede. Yo más bien pensaría, ¿se debe omitir? ¿Hay una razón grave para omitirla? Explico. Si la liturgia de la palabra tiene como base nuclear la proclamación de las lecturas en las cuales Dios habla a su pueblo, el hombre responde a Dios a través de su propia palabra, con el salmo y el canto, ¿no? Entonces, Dios me habla, yo respondo. Dios me habla, yo canto. Dios me habla, yo reflexiono para preguntarme, ¿qué me dijiste? La homilía, lo interiorizo, lo actualizo. Esta escucha de la palabra, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se manifiesta el camino prototípico de la iniciación a la vida cristiana. Y entre ellos es que el proceso de evangelización, ¿no? La fe es suscitada por la escucha de la palabra. Por eso, la proclamación o la profesión de fe se realiza después de haber escuchado la palabra. La palabra suscita la fe. Y entonces cierra, cierra con todo este ciclo la oración universal, en donde la razón de ser de la oración universal es pedir la gracia necesaria para poder cumplir lo que el maestro me pide en la palabra. Siempre y cuando esto sea así y sea una prolongación de la liturgia de la palabra, la oración podrá ser realizada desde el ambón. Si es profundización de la palabra, voy a poner un ejemplo. En el Evangelio escuchamos, en aquel tiempo el Señor le dijo a sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Palabra del Señor. El Padrecito en el Evangelio, en la homilía, dice, queridos hermanos, hoy el Señor nos está diciendo que nos tenemos que amar los unos a los otros y tenemos que hacerlo en lo concreto, en el servicio, en la caridad, etcétera, etcétera. La oración universal tendría que ser, Señor, tú que me has pedido ser amar a mis hermanos, te pido la gracia del Espíritu para poder cumplirlo, etcétera, etcétera. Es decir, como un complemento a la palabra. El Señor me pide algo en su palabra y yo le pido la gracia para cumplirlo. De lo contrario, cuando la oración universal en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la liturgia de la palabra, no sé si entonces el lugar propio para la proclamación de él sea el ambón, porque el ambón es el lugar propio para la proclamación de la palabra. Por eso, aunque la IGMR
en la mens de la IGMR dice que el lugar propio para leer las intenciones de la oración universal es el ambón, siempre y cuando esto sea complementario a la escucha de la palabra. Pero si nada tiene que ver con la palabra, entonces tal vez no sea el mejor lugar para realizarlo. Tenemos que tener siempre mucha atención en la naturaleza de ser de la oración universal, una oración por todos. Muchísimas gracias, padre. Enseguida le vamos a entregar un reconocimiento de manera virtual con toda la gratitud del equipo y de los participantes. Muchas gracias. Gracias, Padre Jonathan, por tu apoyo en la misión y gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta riqueza y pues la dimensión episcopal para la pastoral litúrgica. Expresa su más profundo agradecimiento y otorga el presente reconocimiento al presbítero licenciado Jonathan Arellano Verdejo en mérito a su participación como ponente con la conferencia La Liturgia de la Palabra, Historia y Teología, presentada en el marco del Sexto Congreso Nacional de Equipos Parroquiales de Liturgia, celebrado de manera virtual del 4 al 6 de mayo de 2026. Muchísimas gracias, Padre Jonathan. También recibió un cordial saludo de Monseñor Raúl. Tuvo que salir, pero también te agradece tu presencia y tu apoyo. Hermana Adriana, muchas gracias por la invitación, gracias por todo el trabajo que estás realizando al frente de esta dimensión. Los más de 647 participantes que están conectados son un testimonio vivo del gran trabajo que estás realizando al frente de esta dimensión. Agradezco mucho por la colaboración con la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica, en donde hemos podido caminar juntos. Y te agradezco muchísimo por todo el esfuerzo y por la invitación, esperando que esta pequeña catequesis que he podido compartir con los hermanos nos ayude a cumplir con el objetivo de la comisión y de la dimensión, que es acrecentar la vida litúrgica en nuestro país. Así que por ello, hermana Adriana, muchas gracias y gracias a todos. Les deseo lo mejor, que tengan unos extraordinarios trabajos y que el Señor siga tocando sus corazones para hacer que a través de la liturgia podamos experimentar la presencia del Señor aquí y ahora a través de los ritos y las oraciones. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias, Padre Jonathan.